Bien, buenos días a todos chicos y chicas. Bueno, espero que hayan tenido una buena noche. Vamos a continuar donde quedamos. Bien, ayer habíamos quedado mirando las bacterias Cocos gram positivos y habíamos estado viendo al estreptococo en todo su género. Lo último que habíamos visto era la erisipela. Les había mostrado que era como una celulitis, pero que además tenía ampollas o vesículas. ¿Ya? También les dije que era lo grave, que requería internación por su efecto tóxico. La siguiente enfermedad serían los abscesos. ¿Ya? Bien, un absceso no es nada más que una acumulación de pus. ¿Ya? Antes de empezar, Clarisa, creo que levantaste la mano. No, me había olvidado. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Clarisa Vélez. No, ya. Ya. Vamos a borrar eso. Ya. Listo. Bueno, entonces,
Como decía, los abscesos son acumulación de pus en algún tejido. Ya, el pus, si se acuerdan, ya les había mencionado anteriormente que era los restos muertos de nuestras propias células que fueron a defender en ese lugar. Ya, las células como el macrófago y lo que es el neutrófilo. Ya, estas células nuestras se mueren y sus restos van formando lo que es el pus. Ya, bien. Ahora un absceso que cuando es superficialmente es más conocido como puchichi, el puchichi, ya, pero puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, ya, tanto superficial como profundo. Los abscesos pueden estar presentes en donde ustedes se pueden imaginar en el cuerpo: cerebro, corazón, riñón, pulmón, grasa. Lo más común suele ser en la piel, no en la superficie, y eso de repente hasta han tenido ustedes alguna vez. Ya, entonces, esos son los abscesos. Ahora, cuando es superficialmente cerca de la piel, ya, como característica, van a tener lo mismo que tiene una celulitis. Eso significa que esa zona se pone roja, caliente, dolorosa, hinchada, ¿no? Pero lo que lo va a hacer diferente es al tacto. Cuando uno toca un tejido con celulitis, no se siente diferencia. Todo el tejido es parejo. En cambio, cuando es un absceso, al tocar esa área, la zona, vamos a encontrar que en un lugar, generalmente al centro del área inflamada, se siente un tejido duro inicialmente, como si fuese una bola, como le decimos, ya dentro del tejido. Conforme van pasando los días, ese tejido duro se va ablandando y llega un punto en que se percibe fluctuación. ¿Eso qué significa? Que se siente como si hubiese líquido adentro. O sea, al tocar con los dedos y empujar así, se siente como el líquido te empuja. ¿Ya? Es lo que se llama fluctuación. Eso es cuando el absceso es superficial, cerca de la piel. Cuando son profundos, ya hueso, músculo, o como decía hace rato, cualquier órgano, corazón, riñón, en ese caso no lo vamos a ver, obviamente, porque está más profundo. Pero sí habrán síntomas de falla de ese órgano. ¿No? Por ejemplo, si fuese en pulmón, los síntomas serían los mismos que hablamos para la neumonía. Si fuese en cerebro, sería parecido a lo que hablamos para la meningitis. Si fuese riñón, parecido a lo que vamos a ver cuando veamos infecciones urinarias. ¿Ya? Entonces, depende del órgano que está afectando, ¿no? Y obviamente ese órgano va a fallar en su función y eso se va a percibir. Pero en todos los casos va a haber fiebre, ¿ya? Generalmente un paciente que presenta una fiebre constante, que no cede y no encontramos un foco evidente, siempre hay que sospechar de un absceso, ya que pudiese estar a veces oculto en un lugar. Por ejemplo, a veces pacientes con neumonía, ya, cuando están con neumonía, le damos antibióticos y la fiebre no cede y no cede, y cambiamos, no cede. A veces, incluso en radiografía, la neumonía puede tapar a un absceso, ya que los abscesos pueden aparecer como complicaciones también de otros procesos infecciosos. O sea, sobre una neumonía, presentarse un absceso, ¿no? Y en algunos casos se necesita estudios de imagen como tomografías para poder identificarlo a veces. Bien, aquí en la imagen vemos un absceso. Como ven, ya, sería ese, ¿no? Si ustedes se fijan, se nota un tejido rojizo que llega hasta por acá, ¿no? Toda esta zona.
¿sí? Se nota la piel hinchada, si ustedes la ven acá, ya seguro de estar caliente y doloroso, ¿no? Y si nosotros tocamos acá al centro, en esta zona, vamos a percibir lo que les mencionaba, esa sensación dura al principio que va ablandando hasta sentirse líquido. En algunos casos se empieza a ver la bolsita de pus, ¿no? Y obviamente en algunos casos solo se abre y podemos ver cómo empieza a botar pus. Ya, eso es variable dependiendo de la evolución. Bueno, puede presentarse en cualquier parte del cuerpo. Aquí vemos nuestras imágenes en diferentes lugares. Aquí uno, por ejemplo, uno bastante grande, que seguro lo van a abrir. No están aquí poniendo la riñonera justamente para que chorree el pus. Eso lo van a cortar después. Bien. Bueno. Aquí vemos uno que ya lo han abierto. Ahorita vamos a hablar de eso en el tratamiento. Ya, por ejemplo, esto que ven es un retazo de guante. Nosotros le llamamos de granje Penrose, que generalmente usamos un guante estéril, lo cortamos de esa formita, ¿ya? Y lo colocamos dentro del absceso después de abrirlo. ¿Ya? Eso es para que no se cierre la piel y se mantenga abierto hasta que bote todo. Ya lo dejamos así. Eso a propósito, porque si no hacemos eso, se va a pegar la piel, va a cicatrizar y adentro otra vez se va a volver a formar, ¿no? Entonces hay que dejarlo así siempre hasta que cura. Ya, aunque sea uno pequeñito, a veces no necesariamente, como en este caso que cubra todo el agujero, basta con que haya un punto de salida. Ya son los famosos perros ya que usamos. Bien, lo que voy a ver aquí había, aquí hay uno en la espalda, ¿no? Miren toda la zona rojiza y se ve ahí como una bolita. Ya. Por aquí había otro absceso. Este es un absceso en la glándula mamaria. Si se fijan, se suele ver esa zona roja y la formita así como una bolita en la zona. Y bueno, y así en todo lado, ¿no? Aquí tenemos uno en la región alrededor del ano, que también es un lugar frecuente, pero por otra bacteria que vamos a ver más adelante. Bien. Doctor, ¿y esos abscesos salen en toda parte del cuerpo? Sí, en cualquier parte del cuerpo puede salir. En cualquier parte. Generalmente empieza por una puerta de entrada cercana, ¿no? O sea, por decirles, a un lugarcito te rascaste, lastimaste la piel, la bacteria entró y empezó ahí, ¿no? Es lo más común. Pero puede aparecer por cualquier lado. Incluso, ¿te acuerdas cuando vimos el proceso infeccioso? Les dije que la bacteria empezaba en un lugar y luego por la sangre se podía mover a diferentes lugares. Entonces pudiese aparecer también, por decirles, empezar con una herida en la mano y de ahí la bacteria viajar a otra parte, ¿no? Por decirles al muslo, la pierna, ¿no? O lugares más delicados como corazón, cerebro, riñón, ¿no? En la boca también, sí, pueden salir en la boca. Y en la boca es frecuente por las caries, ¿no? Porque el diente también en teoría es sellado, ¿no? Pero cuando hay una carie es que se ha roto esa capa superficial que es el esmalte y puede conectarse hacia la pulpa, que hay vasos sanguíneos, y por ahí puede entrar la bacteria y producir abscesos en la zona, ¿ya? Alrededor, en la encía o en el mismo diente. Incluso cuando los dientes duelen bastante y no calma con nada, generalmente se debe a un absceso dentro del diente. Por eso a veces la única solución es ir al dentista y que el dentista con las maquinitas que tenga lo abra para que se abra el espacio adentro donde esté el absceso y recién salga, ¿no? Y así generalmente calma. ¿Ya? Entonces sí, puede salir en cualquier parte, donde usted se imagine. Bueno, en cuanto a su tratamiento, además del antibiótico, que vamos ahorita, que sirve para todas las enfermedades que hemos visto, excepto coco, un absceso siempre debe ser abierto.
nosotros tenemos una frase que dice absceso drenado, absceso curado. ¿Ya? Entonces hay que abrirlo para que salga toda esa pus. ¿Ya? Como les digo, a veces se abren solos, a veces lo vamos a tener que abrir uno con un bisturí para que bote el pus. ¿Ya? Pero en todos los casos, ya nunca hay que dejar que se cierre inmediatamente, ¿no? Hay que poner ese drenaje que hemos visto, ya que muchas veces, a veces, y eso es muy frecuente, los pacientes se lo abren ellos mismos o se les revienta solo y entonces empieza a botar pus, pero como no hacen el proceso de dejarlo abierto, como lo dejan así, entonces se vuelve a cerrar y otra vez están con ese absceso unos días más, otra vez formado y otra vez están volviendo. Entonces, siempre es bueno que el drenaje sea en un lugar como una enfermería o un consultorio donde se pueda colocar ese drenaje y dejarlo así hasta que termine de botar todo para que así se cure bien. Ahora, los abscesos que son más profundos, los son en órganos como cerebro, corazón, riñón, generalmente ya no se van a abrir por el riesgo de producir más daño. Por ejemplo, si está en medio del hígado, el problema es que si yo entro a abrir hígado, puede que la hemorragia, porque el hígado es un órgano muy sangrante, termine poniendo mal al paciente más que lo que sería el absceso en sí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, generalmente cuando son abscesos dentro de los órganos, se empieza a dar antibióticos por largos periodos de tiempo, ya estamos hablando más de 15 días, hasta que el absceso en sí se reabsorbe y desaparece, ¿no? Eso tarda a veces bastante tiempo, dependiendo del tamaño, y en algunos casos no hay opción más que operar y hacer un drenaje quirúrgico. ¿Ya? En uno de esos casos vamos a poner tubitos que de repente debió ver alguna vez cuando alguien sale operado, le ponemos drenajes, que son unos tubos que le salen, ¿no?, de algún lado. ¿Ya? Bien, a ver, antes del subtítulo, estábamos viendo estreptococo y antes de eso venía erisipela. Bien, el tratamiento. El tratamiento es para todos los estreptococos el mismo y eso incluye a todas las enfermedades que acabamos de ver hoy y ayer. ¿Ya? Estamos hablando desde lo que vimos ayer, que eran las infecciones respiratorias agudas, las IRAS, fiebre reumática, meningitis, neumonías, glomerulonefritis, piodermitis, celulitis, erisipela y absceso. O sea, para todo eso, que la bacteria más frecuente ya saben que es el estreptococo, vamos a usar penicilinas. Como el estreptococo todavía no es resistente, ¿ya? O sea, hay muy poca resistencia, perdón. Entonces todavía funcionan muy bien las penicilinas, ¿no? Penicilinas comunes, como las que conocen, como el terbosil, ya, terbosil forte, triapen, etc. También pueden ser penicilinas semisintéticas, como la amoxicilina, la ampicilina, ¿ya? Y en caso de que hubiese resistencias, porque puede haber, ya se puede usar cefalosporinas, como la cefalecina o la cefradina, ya que eso lo vamos a ver cuando veamos farmacología. Ya, en caso de que el paciente sea alérgico a cualquiera de estos, vamos a usar eritromicina. Ya, es para los pacientes que son alérgicos a las penicilinas. Entonces, ese sería el tratamiento. Mínimo debe ser 7 días en cualquiera de esas enfermedades. Sin embargo, hay situaciones en las que se puede prolongar, ¿no? Por ejemplo, cuando decían los abscesos que son profundos, podemos sobrepasar algunos 15 a 30 días, incluso hasta que el absceso desaparezca por completo. ¿Ya? En el caso de la fiebre reumática y la glomerulonefritis, el tratamiento se debe prolongar hasta por 1 o 2 años. ¿Ya? Entonces, ya en la fiebre reumática y la glomerulonefritis vamos a usar la penicilina benzatínica
ya, es el famoso Terbosil, ya sea de 1.200.000 o 2.400.000, ya, de forma intramuscular. Se va a usar una por un mes, por 1 año a 2 años. ¿Ya? ¿Por qué es tan largo? En realidad, con la primera matamos a la bacteria, ¿ya? Y la bacteria ya está muerta, por lo tanto el proceso se tiene que frenar. Ese tratamiento prolongado es para prevenir que en ese tiempo ya reaparezca otra vez el proceso infeccioso y queremos exterminar por completo a la variedad de Streptococo que nosotros tenemos. Porque el problema de la artritis reumática, por ejemplo, no se olviden que es una reacción autoinmune en la cual nuestro cuerpo ha fabricado anticuerpos contra ese Streptococo, pero como su proteína se parecía a la nuestra, nos está atacando a nosotros mismos. Entonces, la idea es exterminar por completo a esa familia de Streptococo para que de repente otro Streptococo colonice con otra, obviamente, otra proteína diferente y así no ocurra la misma reacción. Además, que acuérdense que les había dicho sobre la parte cardíaca, que el daño generalmente no se observa y es peor a futuro. Ya sucede que cuando un tejido se está recuperando, y eso se aplica a cualquiera, riñón, corazón, pulmón, hígado, ya, si en ese proceso de recuperación, de cicatrización, es atacado de nuevo, generalmente los daños son mayores y se cronifican, ¿no? Por ejemplo, si el riñón se vuelve a atacar en esa fase que estaba reparándose, ya, lo que va a pasar es que ese riñón se va a lesionar definitivamente y eso pudiese haberse evitado. Entonces, para eso, los tratamientos son prolongados, ya, para estas dos. Además, cuando un paciente tiene fiebre reumática, o tuvo, perdón, fiebre reumática, se le debe colocar penicilinas cada vez que él se lesiona la piel, cada vez que él tiene, o perdón, que le van a hurgar los dientes, ¿no? Por las caries que les decía, que son puertas de entrada. Entonces, sí o sí, a estos pacientes hay que ponerles penicilinas antes de cualquiera de esos procesos para evitar justamente que se reactive la fiebre reumática por la reacción que hemos hablado, ¿no? Y lo mismo en la glomerulonefritis. Sí, pobre nalga, es largo. Sí, mi nalga lo sabe porque yo estuve con eso de chico y es bastante feo que te pinchen por 1 año, todos los meses. Bien, y sí, ya pasamos farmacología, pero no todos, ¿no? La mayoría creo, pero de todas maneras, ahí les he mencionado y en cuanto a los efectos, todo eso, ya lo vemos farmacología. Bueno, la siguiente bacteria sería el Staphylococcus. El Staphylococcus, o más sencillamente, simplemente estafilococo, ¿ya? Es una bacteria muy similar a lo que es el estreptococo. También vive en nuestra piel, no solamente nuestra, sino de muchos animales, ¿ya? Entonces, es una bacteria que le gusta vivir en la piel. Vive también en nuestra boca, ya en nuestra garganta, en la región genital. Es una bacteria que, igual que el streptococo, es normal encontrarla en nuestra piel. ¿Ya? Sin embargo, igual que el streptococo, también nos puede producir enfermedades por los mismos mecanismos. Ahora, el estafilococo, la mayoría de las enfermedades que produce son las mismas que el streptococo. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, les voy a poner la enfermedad, pero ya no le voy a poner los síntomas porque es lo mismo que hemos visto en streptococo, para no estar repitiendo. Solamente lo vamos a especificar las que no son producidas por streptococo. ¿Ya? Entonces, el estafilococo también produce piodermitis, infecciones respiratorias agudas, como vimos ayer, neumonías, meningitis, celulitis, erisipela y abscesos. Igualito, los mismos síntomas, todo. Ya todo se aplica ahí. Las enfermedades que son diferentes
son las siguientes, ¿ya? Y la primera sería el impétigo. El impétigo es una enfermedad producida por la toxina del estafilococo. Bueno, entonces, el impétigo se caracteriza porque el paciente va a tener unas ampollas que se parecen quemaduras. Estas ampollas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y de ser pequeñitas empiezan a crecer hasta incluso alcanzar tamaños bastante grandes, ¿ya? Bien, la bacteria no está en la ampolla. La bacteria puede estar produciendo otra enfermedad en alguna parte del cuerpo. Pongámosle que el paciente empezó con una amigdalitis por estafilococo. Entonces, estafilococo está produciendo una amigdalitis, que tiene los síntomas que vimos ayer, con fiebre, tos productiva y dolor de garganta, ¿ya? Y luego de unos días, al paciente le empiezan a aparecer ampollas, como quemaduras, ¿ya? Eso le llamamos impétigo, pero no se olviden que la bacteria no está en las ampollas, sino, por ejemplo, en el caso que les decía, está en la amígdala, ¿ya? O sea, donde está produciendo la enfermedad, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, un caso de un bebecito, ya, fíjense, tiene estas ampollitas, la barriguita, son, con el igual que quemaduras. A ver. Aquí vemos otro con las ampollitas. Incluso, como las quemaduras, algunas se terminan rompiendo, como esa que ven ahí. ¿No? Esta de acá, está rota, pero tenemos varias ahí en esa zona. ¿Ya? Bien. A ver, este es el que les estaba mostrando. Sí. Ahí vemos en la barriguita del niño, las dos ampollitas, fíjense. Aquí, por ejemplo, este niño, miren su bracito lleno de ampollitas, ¿no? Varias ampollitas. Entonces, si ustedes ven, esas ampollas no se van a olvidar nunca. ¿Ya? Es así, de esa forma. ¿Ya? A veces pueden ser más grandes, más pequeñitas, pero van también creciendo si no tratamos al estafilococo. Ahora, esta enfermedad ya es peligrosa. Uno, porque está botando toxina y cualquier rato puede producir el síndrome del shock tóxico, que ya vamos a ver en qué consiste. El segundo, porque estas ampollitas, si van creciendo y se rompen, su comportamiento del daño que produce al paciente es también como el de una quemadura, ¿ya? Por lo tanto, si toda esta zona se le llegase a ampollar y pelar, fuese como una quemadura de ese tamaño. Y si han escuchado alguna de estas quemaduras, cuanto más grande, más peligroso para el paciente, ¿no? Entonces, eso suele ser bastante delicado cuando vemos así tanta ampolla, principalmente en niños, que a veces, repito, se ampolla. Ya, estas pueden aparecer en cualquier lado del cuerpo, pero es más común que aparezca en los glúteos y en el abdomen. Por eso han debido ver lo que nos de barriguita el niño y el otro que era glúteo. Ya, entonces, eso es lo que es el impétigo. No se olviden que el impétigo indica que la bacteria está botando toxina. Y eso significa ya, que cualquier rato el paciente se puede poner muy mal. ¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. Generalmente, cuando un niño viene con impétigo, van a ver que lo vamos a internar. ¿Ya? Bien, la otra enfermedad sería la osteomielitis. La osteomielitis es cuando ataca el hueso. ¿Ya? Puede ser también cualquier hueso del cuerpo, pero es muy común que ataque al hueso húmero, cerca del codo, y al fémur, cerca de la rodilla. ¿Ya? Es donde es más frecuente, pero, como les digo, puede afectar cualquier hueso del cuerpo, cualquiera. ¿Ya?
los síntomas, perdón, de la osteomielitis, uno es fiebre intensa, ¿ya? Casi siempre una fiebre que no cede a nada, ¿ya? Dándole incluso a veces hasta antibióticos, no mejora y no mejora, ¿ya? Segundo, dolor del hueso afectado, ¿ya? El hueso que está afectado le va a doler, pero a veces esto es camuflado porque también por la fiebre le duele todo el cuerpo. No se olviden que cuando hay fiebre duele también todo el cuerpo. Entonces, a veces el paciente no interpreta bien y no siente que un hueso le está doliendo más que todo lo demás. Ya en algunos casos, ¿no? Eso puede a veces hacer que sea difícil el diagnóstico, porque si no sabemos dónde está el foco infeccioso, a veces es difícil tratar. Y si el paciente solamente tiene una fiebre y no nos da otro dato o otro síntoma, no vamos a poder ubicarlo, ¿ya? Ahora, básicamente es como si se formase un absceso dentro del hueso, ¿ya? Y eso va dañando al hueso y puede llegar un punto en que ese hueso que está destrozándose por dentro se torne tan frágil que se rompa sin hacer ningún tipo de esfuerzo o sin golpes. O sea, ese hueso se va a volver tan frágil que el paciente, lo que a veces gira en la cama, se le quiebra el hueso, ¿no? Eso es lo que dice aquí fractura patológica. Las fracturas patológicas son cuando el hueso se rompe por su debilidad y no por un trauma, sino por un golpe, ¿ya? Bueno, también pudiese tener síntomas inflamatorios en la zona alrededor. Eso significa que alrededor del hueso, en esa parte de la piel se vea que está roja, caliente y dolorosa, pero también no es un síntoma frecuente y por lo tanto muchas veces también eso hace que no podamos identificar el punto de la infección, ¿ya? Bien, entonces es la osteomielitis, ¿ya? De todas maneras, todo paciente con fiebre que se queje del dolor de un hueso específico, hay que sospechar que ese hueso se está infectando. O sea, se queje que ese hueso le duele más que cualquier otra cosa. Y en ese caso siempre es necesario ver radiografías para ver cuán dañado está el hueso. ¿Ya? Además que el tratamiento de la osteomielitis, además del antibiótico que vamos a ver ahorita, es quirúrgico. Hay que entrar a abrir, raspar ese hueso. ¿Ya? Y en algunos casos se va a requerir estabilización con algún tipo de placa, ¿ya? En algunos casos, ¿no? Y obviamente, si el hueso ya está fracturado, con más razón, tiene que ser quirúrgico para sacar todo eso, ¿ya? Y poner placas o tornillos, o dependiendo de cómo se haya roto el hueso, ¿ya? Bien, esa sería la osteomielitis. Es por si acaso solo decimos una bomba de tiempo, ¿ya? Porque los lugares más protegidos del cuerpo son el cerebro y los huesos. Si la bacteria ha conseguido llegar a un hueso, significa que es una bacteria muy agresiva y que va a terminar matando al paciente si no tratamos rápido esa infección, ya que ese lugar se convierte en un foco de bacterias de donde van a empezar a salir a todas partes del cuerpo, como ya hemos hablado, a través de la sangre, ¿ya? Entonces, cualquier rato pueden producir la muerte del paciente. Bien, la otra enfermedad es el síndrome del shock tóxico, que incluso ayer les hablaba, que se debe a cuando el streptococo o el estafilococo se vuelven tóxicos, pero es más frecuente con el estafilococo, rara vez se ve con el streptococo. ¿Ya? Se debe a la descarga masiva de toxinas hacia la sangre y eso va a generar la sintomatología. Se va a caracterizar porque el paciente empieza a presentar alteraciones de la conciencia, significa que está confundido, atontado, adormilado, como decimos, ya, o en algunos casos ya inconsciente. Va a aumentar la frecuencia cardíaca, que eso es clave para esto. Su presión se le va a empezar a bajar, que es lo que generalmente causa el daño, ya que cuando la presión está muy baja, no circula bien la sangre y eso es lo que daña los órganos. El paciente se va a poner pálido y va a estar frío. Y esto es lo que nos tiene que hacer sospechar. ¿Ya? Todo paciente que está con un cuadro de estos que hemos visto va a estar con fiebre. Pero si de pronto, miren, así de estar con fiebre, brusco, de un momento para otro,
se invierte. O sea, de estar con fiebre pasa a estar frío. Su temperatura baja. ¿Ya? Hay que sospechar de síndrome de shock tóxico, cuando es brusco. Y no me refiero a que la temperatura se normalice, sino que se va a pasar al otro extremo. De estar caliente, se va a pasar a estar frío. ¿Ya? Ese cambio brusco nos está indicando de repente que el paciente está con síndrome de shock tóxico, pero si empieza a presentar los otros síntomas. Y la mejor forma para ver si un paciente está en shock rápidamente es el retardo del llenado capilar. Para eso, lo que se hace es simplemente apretar una uña, que puede ser de la mano, ¿no? Así, vamos a agarrar y lo vamos a apretar, contamos hasta 2 segundos y soltamos. Lo que hay que hacer es mirar el colorcito de la uña, que cuando lo apretamos se va a poner pálido, ¿ya? Y cuando soltamos recupera su color, se va a volver otra vez rosadito. El tiempo que tarda en recuperar su color no debe ser nunca mayor de 2 segundos. Si está tardando más de 2 segundos, es porque el paciente está en shock, ¿ya? Entonces, eso nos sirve para volar rápidamente. Si al contar tarda más de 2 segundos en volver a llenar el capilar, o sea, cambiar ese color, ya hay que sospechar de shock. Y en este caso, shock tóxico, si es que el paciente estaba con alguna de las enfermedades que hemos visto antes de esto, ¿ya? Entonces, eso sería lo que son las enfermedades del del estafilococo. Bien. Entonces, tratamiento. Antes de hablar de su tratamiento, lo primero que hay que entender de esta bacteria es que una bacteria que fácilmente se vuelve resistente a los antibióticos. Generalmente las penicilinas ya no funcionan con esta bacteria, porque es una bacteria que si le da un antibiótico y no se completa adecuadamente el tratamiento, se vuelve resistente al antibiótico. Entonces hay que escoger bien los antibióticos y podemos usar los que hemos puesto ahí. ¿Ya? La dicloxacilina, que es una penicilina. ¿Ya? Bueno, antes de seguir hablando, se va a cortar en segundos. Nos vemos en la otra sesión. Va entrando rapidito.